Vamos entonces al siguiente tema de todo lo que hemos estado haciendo y es sobre prosperidad y salud. Y una cosa que quiero que le quede claro es que lo vamos a hacer en dos partecitas, porque vamos a hablar de la última parte de las primicias en una próxima ocasión. Hoy día nos vamos a centrar en lo que dicen estas personas sobre prosperidad y al final sobre sanidad. Así que, ¿qué es lo que nos dicen? Primero, nos dicen que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa de favor de Dios. De manera que según ellos, si ellos tienen éxito como pastores, eso quiere decir que Dios está con ellos. La segunda cosa que nos dicen es que todos los cristianos tienen derecho divino de ser prósperos en todo. También, obviamente, gozar de buena salud y ser felices. Porque, ¿quién no quiere ser así? Por eso es que venden tan bien, por eso es que tanta gente va a esa iglesia. Porque te estoy ofreciendo lo que tú quieres que te digan. Número 3, dice que ser pobre es pecado. Ser pobre es un pecado. Y esto, la persona que arrancó de alguna forma la prosperidad, el creer en la prosperidad en el año 1970, nos dice lo siguiente. Ser pobre es un pecado. Cuando Dios promete prosperidad, mi Dios es rico y está tratando de mostrarle a usted cómo retirar de su cuenta celestial lo que Jesús compró y pagó y adquirió para usted en el Calvario. Yo no me muero de milagro de tanto hablar de esto. Nueva casa, nuevo carro, son pequeñeces. Eso es nada comparado con lo que Dios quiere hacer por usted. Eso lo dijo Robert Tilton, uno de los más importantes del movimiento de la prosperidad, y obviamente hasta la universidad que tenía ya no sirve de nada porque todo el mundo se fue entendiendo que eran mentirosos. Pero como en todo, en América Latina llega más tarde que en Estados Unidos. Y ahora lo repetimos nosotros, que ellos ya mismos no lo creen. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿De dónde es la base que según él o ellos tenemos para que lo que ellos cuentan es bíblico? Veamos uno por uno. Josué 1:8, arranquemos por ahí. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea, según ellos, la definición de prosperidad es te voy a dar plata. Según ellos, es una promesa económica. Pero si usted lee todo Josué 1 sobre todo, se dará cuenta que es una prosperidad militar, es un anuncio militar. Te voy a prosperar militarmente, porque eso es lo que iba. Prosperidad no significa plata. Prosperidad hay muchas formas y de hecho la más importante es que tenga usted paz, gozo, salvación. No estamos hablando de dinero, no es sobre ese tema y encima economía no habla en todo el capítulo de Josué. Segundo verso. Recibirán 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Esto es un pasaje que está hablando Cristo y es la segunda parte de lo que está escribiendo y está hablando del hecho de que cuando estamos perseguidos y cuando estamos al final, entonces Dios nos va a dar un montón de cosas, pero no está hablando solo de dinero, ni principalmente de dinero. Así que déjame primero arrancar por decirte lo que esta gente dice. Una cita de otros de ellos, que este es Kenneth Copeland, uno de los principales ahí. Dice lo siguiente. Si usted da $1 por el Evangelio y $100 le pertenecen a usted, de $10 recibirá $1,000. De $1,000 recibirá $100,000. De una casa recibirá 100 casas o una casa con un valor 100 veces mayor. De un avión recibirá 100 veces el valor del avión. Menos mal no 100 aviones. De un automóvil el rendimiento le suministrará automóviles durante toda la vida. En suma, Marcos 10:30 es muy buena cosa, o un trato muy bueno. A ver. Si usted vuelve a Marcos 10:30, que tal vez nos regresa un ratito solo para poder seguirlo así, usted verá, primero que nada, que habla de cosas que no son solamente, o mejor dicho, no son solamente cosas, sino también son de familia, son de madres, hijos. Y no creo que usted espera que si usted tiene una mamá le den 100 más.
O que si usted tenga un hijo le den 100 más. Bueno, tal vez quisiera, no tengo idea. Pero el punto es, no está hablando de ese tipo de cosas. Entonces, no es que 100 veces significa que todo lo que Él le da a usted se lo va a multiplicar por 100. Además, si eso fuera verdad, todos estos que creen en la prosperidad deberían entonces entregar todo su dinero para terminar con el problema económico. Se terminan todos los líos. Obviamente esto es una ridiculez. Lo que Él está hablando aquí es del hecho de que vas a seguir a Dios y entonces vas a tener 100 nuevos hermanos. ¿Por qué? Porque vas a tener más gente que has llevado a Cristo. No por otra cosa. Y si ves que al final dice, aunque con persecuciones, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué hora fue que nos persiguen? Si yo voy a tener plata, plata, plata y más plata. No es así, ¿no? Por eso es que estos dicen, si esta gente lleva al versículo de su lógica conclusión, llevarían todos lo que reciben a alguien de Dios para que se haga 100 veces más y así acaban con la pobreza mundial. Siguiente, 2 Corintios 8:9. Y dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser vivos. Claro, pues, Pablo habla de la expiación, del ser próspero en cuanto a la expiación, es decir, que Cristo está con nosotros y nos ha dado el perdón. A eso que se refiere. No está hablando de prosperidad, pero claro, cada vez que ellos ven, parece que han ido a una de estas, donde están todos los versículos que hablan sobre un tema, y marcó prosperidad, 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 para él todo es igual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted tiene que entender que estas personas tuvieron hambre. Si usted sigue el 1 Corintios 4:11, dice que Pablo dice que él tuvo hambre, sed, falta de ropa. No tenían dónde vivir, dice. Entonces, ¿cómo es que cuadra esto? Que Pedro está en 2 Corintios decir una cosa y después resulta que la verdad es completamente diferente. Parece claro en 2 Corintios 8:9 que la prosperidad es espiritual y no económica. Nunca fue hecho como económica. Esta interpretación, en el contexto de 2 Corintios, lo que nos está hablando del hecho de Pablo diciéndonos, cuando estás con Cristo, vas a tener toda la prosperidad que requieres. ¿Es dinero? Por supuesto que no. Solamente estos señores que quieren plata, plata y más plata, es lo que están diciendo semejantes argumentos que no tienen el menor de los sentidos. Y ni que te hable de los latinoamericanos, que tienen hasta menos lógica en lo que dicen. El siguiente es 3 Juan 1:2. Dice, queridos hermanos, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y gocen en tu buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Puedes imaginar? Este hombre escribe una carta y le manda diciéndole, oye, ¿cómo estás? Te estoy escribiendo, buenas tardes, y da una salutación. Y estos hombres han agarrado la salutación y nos dicen, como ahí dice prosperar, entonces Dios quiere, Juan nos está enseñando que tenemos que ser prósperos, como que fuera una declaración teológica. Nada que ver, no tiene nada de cerca el uno con el otro. Lo único que hizo fue saludar a estas personas a quien está escribiendo la carta que nos está escribiendo Juan. Sigamos al próximo. El próximo es Mateo 17:20. Dice lo siguiente. ¿Por qué ustedes tienen tan poca fe? Le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará para ustedes. Nada les será imposible. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que escuchar este versículo una y otra vez, diciendo lo que les provoca? ¿Sabe a cuánto llegar? El señor Jonás González, del enlace, de la televisión, enlace, empezó a hablar de que el problema es que que tenías que dar bastante plata si estás debiendo mucha plata, porque así es como funciona, y así lo dijo. Tu semilla debe depender del tamaño de tu deuda. Si tienes una deuda grande, siembra en grande. Si tienes una pequeña, siembra en pequeño. Así es la fe. Y yo no sé si reírme o echarme a llorar, ¿no? La lógica conclusión que es entonces es que ya que puedo hacer cualquier cosa, ya que puedo tener cualquier cosa, yo también podría llevar a la gente del infierno al cielo, puesto que para mí todo es posible y todo lo logro, entonces no tengo por qué parar. Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen,
de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y 2 Corintios 9:10, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Juan Stam, entonces, al respecto de esto, nos explica lo siguiente, y creo que es importante que lo entendamos y lo sepamos. Los predicadores de la prosperidad han inventado una supuesta ley de siembra, malentendiendo 2 Corintios 9:10, que es aquella que dice pues, que siembra y cosecha y toda la cosa, ¿no? Convierten una simple analogía agrícola en una especie de ley natural automática, comparable a la ley de gravedad o a las leyes de la astrofísica. Pero olvidan que el gran tema central de este pasaje, 2 Corintios capítulos 8 y 9, lejos de ser fórmula mágica para acumular riquezas, es la invitación a los corintios a demostrar su gratitud a Dios, precisamente ayudando a los pobres de Jerusalén. No tiene nada que ver una cosa con otra como usted lo ve nuevamente. No tiene nada que hacer una cosa con otra. Así que lo que nos dice la Biblia acerca de esto, la otra cara de la medalla. Primero, primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor de Dios. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa, solo queda Dios y sus promesas. Te pueden robar un carro, pero no la paz. Te pueden quitar la prosperidad económica, pero no la prosperidad de quien vive para Cristo. Hebreos 11, 23 y 24. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y aquí viene una cuestión interesante. Moisés dejó o creó el vituperio de la riqueza. Es decir, él dijo, ¿sabes qué? No voy a estar con el Faraón, quiero ser pobre, no quiero la plata, voy a estar con Dios. Y abandonó todo. No que es exactamente diferente, no es exactamente lo contrario, que él tiene que buscar la plata porque estás con Dios. ¿Cómo es eso que lo dejó de lado para seguir en otra cosa? Y Apocalipsis 3, 14 al 18 dice lo siguiente. Esto dice el amén, el testigo fiel y verá el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras el uno o el otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Por si acaso eso es porque crearon el lirio justamente en la Odisea y se hicieron muy ricos. ¿No te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo era tú? Por eso te aconsejo que me compres oro refinado para el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Te voy a vomitar. La riqueza de la Odisea no servía para nada. Usted tiene que entender que en la Biblia hay creyentes ricos, Abraham, Job, y así mismo también hay creyentes pobres, que no han tenido nada, como Pedro, como Juan, que cuando fueron una persona a pedirle una moneda, les tuvo que decir, no tengo eso, así que te doy lo que tengo, y le dio la vista. La salvación es tan valiosa que Dios tuvo que regalarla. No hay suficiente dinero para poder pagar eso. Y terminemos con un consejo o con un comentario acerca de Isaías 53:5 para hablar de sanidad. Déjeme decirle lo que dice, usted se la debe tener en su memoria perfectamente clara, y dice así: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces lo que estos señores entienden es que debido a eso somos sanados todos. Por eso es que hay predicadores, sobre todo la esposa de uno que yo conozco, que estaba resentida con Dios porque no le había salvado a su papá. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que tienen la obligación de hacerlo? Obviamente que este versículo no tiene nada que ver con eso, esto no es cierto. Lo que nos estamos sanando, o vamos a vivir para siempre cuando lleguemos al cielo, no ahorita. Él ha resuelto el problema de mis pecados, y entonces yo voy a ser
sano cuando llegue allá. No ahorita, pues. No ahorita. Si no, ¿cómo que él cree que se enferma? O entonces nadie se moriría. Todos los creyentes viviríamos para siempre. No entiendo por qué tenemos que creerle a esta gente tanta mentira. No creo por qué podemos creerle. Y puedo hablar de este tema un día entero. Porque me para la cantidad de mentiras que toman como si fueran pares de sufrir. Esas personas son exactamente lo mismo que ellos enseñan y que son mentiras.